Bueno, hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a realizar un ejercicio con respecto a teoría de juegos y en el programa Excel, para lo cual nosotros hemos escogido dos empresas que tienen gran acogida en el país, que es Pilsener y Brahma, que estas empresas se dedican a la producción de bebidas alcohólicas y esto es lo que tenemos. Entonces, aquí tenemos el crecimiento en ventas, tanto de Pilsener como de Brahma. Vemos de la división del año 17 al año 2016, en el primer caso, e igual en las dos empresas, y en el segundo caso, año 2018 menos dividido para el año 2017. Y esto, para obtener un porcentaje, le restamos o le multiplicamos por el porcentaje. Entonces aquí tenemos el gráfico comparativo, donde la liñita azul es de Pilsener y la línea naranja es de Brahma. Y como vemos que Brahma cada vez va creciendo y Pilsener de igual manera, ya que estas dos empresas tienen utilidades similares, porque al tener una gran acogida por el público, en un año una puede ganar y la otra puede perder y viceversa. Bueno, lo que procedemos aquí es a realizar teoría de juegos a partir del año 2018, donde podemos visualizar que tenemos unidades vendidas, precio normal, precio con gasto y aumento sin publicidad. Y todos estos datos, vuelvo a repetir que es del año 2018. Lo que se trata de realizar aquí es saber cuál es la estrategia, la mejor estrategia para que las dos empresas obtengan beneficios. Entonces, vamos a realizar 5 tipos de casos. El primero trata de los ingresos reales sin implementar el gasto público. Para esto, vamos a copiar las unidades vendidas de Pilsener y de Brahma. El precio va a ser el mismo porque no vamos a aumentar gasto, publicidad ni nada, ya que se trata de datos reales. Entonces, para el ingreso lo que vamos a hacer es multiplicar las unidades vendidas por el precio. Y la suma es la suma de los ingresos tanto de Pilsener como de Brahma. Para el siguiente caso B, lo que dice no se implementa la publicidad, pero suben las ventas. Entonces, para este caso, las unidades vendidas van a ser unidades vendidas más el aumento en ventas sin publicidad. El precio se va a mantener en el precio normal. Y los ingresos, nuevamente vamos a aplicar las unidades vendidas por el precio. Y la suma es igual a la suma de los ingresos de Pilsener y los ingresos de Brahma. Bueno, para el caso C, que nos dice solo implementa publicidad Pilsener, vamos a hacer lo siguiente. Unidades vendidas, hay que tener en cuenta que estas son las unidades vendidas sin publicidad. Y aquí a nuestro lado derecho tenemos unas condiciones extras, que son unidades vendidas con publicidad. Entonces, para esto vamos a realizar lo siguiente. Las unidades vendidas sin publicidad les vamos a sumar a las unidades vendidas con publicidad. Entonces, el precio, como nos dice que aquí se incrementa publicidad, vamos a poner precio con gasto publicidad. Y los ingresos, vamos a ocupar la misma fórmula que hemos estado utilizando, que es unidades vendidas por precio. Para el gasto marketing, esto va a ser igual al gasto publicidad de Pilsener, porque nos dice que en este caso solo implementa Pilsener. Y el total de ingresos va a ser los ingresos menos el gasto marketing. Entonces, para Brahma va a ser igual a las unidades vendidas más las unidades vendidas, pero solo cuando Pilsener hizo publicidad. Entonces, el precio aquí, en este caso, va a ser el precio normal
y el ingreso vamos a utilizar la misma fórmula que he utilizado antes para obtener el ingreso. Gasto marketing en este caso no tenemos, por lo cual el total de ingresos va a ser igual al de ingresos, y la suma, vamos a sumar el total de ingresos de Pilsener tanto como el total de ingresos de Brahma. Para el caso D, en el cual nos dice solo implementa publicidad Brahma, vamos a hacer lo mismo, pero en este caso con la publicidad de Brahma, ¿no? Entonces, unidades de venta más la campaña de Brahma el precio va a ser el precio normal para Pilsener, el ingreso vamos a ocupar la misma fórmula de unidades vendidas por precio. El marketing en este caso no tenemos, por lo tanto el total de ingresos va a ser el mismo, y para las unidades vendidas va a ser unidades vendidas más unidades vendidas de Brahma con campaña, y esto va a ser igual al precio con gasto. Aquí vamos a poner el gasto marketing, el gasto publicidad de Brahma, y vamos a hacer lo mismo que hicimos en Pilsener, ingresos menos el gasto publicidad o gasto marketing, y la suma va a ser la suma de los ingresos tanto de Pilsener como de Brahma. Para el caso E, en el cual nos dice implementar la publicidad en 2 empresas, para esto vamos a hacer lo mismo que ya hicimos pero en las dos conjuntamente. Entonces, las unidades vendidas de Pilsener más las unidades vendidas con publicidad es igual al precio con gasto y el ingreso. Unidades vendidas por precio menos el gasto marketing de Pilsener y total ingresos. Y esto hacemos lo mismo con Brahma. En marketing vamos a poner la publicidad de Brahma y en total ingresos nuevamente aplicamos ingresos menos gasto marketing y la suma es el total de ingresos de ambas, tanto de Pilsener como de Brahma. Y aquí tenemos. Ahora lo que vamos a hacer es comparar las utilidades obtenidas en los diferentes casos, y esto le vamos a comparar a través de, vamos a hacer una comparación de los diferentes casos con los ingresos reales y implementar el gasto publicidad. Por ejemplo, bueno, como podemos observar, y para realizar una comparación entre el caso C, que implementa publicidad para Pilsener, y los ingresos reales, podemos observar que el total de ingresos de Pilsener, en este caso implementando publicidad es de 1.949.000, y los ingresos reales son de 1.820.000. Entonces claramente se observa que tras implementar la publicidad en Pilsener se obtenieron mayores beneficios o mayores ganancias. Y en este mismo caso se puede observar que vuelvo a recalcar que al Pilsener haber implementado publicidad no le beneficia en lo absoluto a Brahma, ya que sus totales ingresos se ve claramente que disminuyeron. En este caso, comparando el caso B con el caso A, que el caso B no se implementa publicidad pero sí suben las ventas, y con los ingresos reales vemos claramente cómo en este caso suben las ventas para ambos sin la necesidad de incrementar publicidad. Entonces este es un caso que conviene a ambas empresas. Bueno,
para hacer una comparación con el caso D y el caso A, que el caso D trata solo se implementa publicidad en Brahma y el caso A son los ingresos reales. Vemos que el ingreso de Brahma tras implementar publicidades de 1.675.000 y sus ingresos normales o reales son de 1.500.000. Entonces, desde que en este caso favorece en gran cantidad a Brahma, pero no favorece en lo absoluto a Pilsener. Y entonces, al hacer la comparación del caso E con el caso A, pues vemos que en este caso ambos aumentan sus ventas, ya que ambos están implementando publicidad, lo que les genera mayor número de clientes a cada uno y por lo tanto ambos ganan. Entonces aquí ya se está comprobando de cierta manera la teoría de juego, donde todas las dos empresas van a generar buenas utilidades y ninguna de las dos va a generar un porcentaje de pérdida. Bueno, lo siguiente que procedemos a hacer es a realizar las condiciones. Bueno, como primera condición tenemos que realizar una comparación entre los ingresos en el caso B de ambas empresas con los ingresos en el caso A. Entonces, para esto vamos a utilizar la función sí. Y como prueba lógica vamos a ingresar si los ingresos en el caso B de Pilsener son mayores a los ingresos reales, será verdadero. Entonces aquí nos va a salir aprobado. Caso contrario nos aparecerá la palabra descartado porque no es el más idóneo, ¿no? Entonces ponemos en aceptar y en este caso nos sale aprobado porque los ingresos en el caso de sí son mayores que los ingresos en el caso A, y hacemos lo mismo para la siguiente empresa. Entonces la opción sí. Los ingresos en el caso B de Brahma tienen que ser mayores a los ingresos en el caso A igual de Brahma. Si es así nos saldrá aprobado y si no es así nos va a salir descartado. Entonces en estos casos bueno, el caso B sería idóneo a tomarlo en cuenta porque ambos ganan, ¿no? Ninguno de los dos pierde. Y vamos a realizar las mismas condiciones para los siguientes casos y todos los vamos a comparar con los ingresos reales, que es del caso A. Entonces, en todos estos casos a comparar vamos a utilizar la misma función, la que es sí, como prueba lógica. Y en el caso C vamos a comparar los ingresos de Pilsener, tienen que ser mayor a los ingresos reales. Y si es así nos va a aparecer la palabra aprobado y caso contrario nos va a aparecer la palabra descartado. Y así vamos a realizar para todas, teniendo en cuenta, vuelvo y repito, que todas tenemos que compararle con el caso A, caso C con el A, caso B con el A. Ya, aquí tenemos la primera visualización de que nos sale un caso descartado. Entonces, ¿por qué? Porque en el caso C solo implementa publicidad Pilsener y no implementa Brahma. Entonces, por lo tanto, generan mayores ingresos Pilsener y Brahma tiene menores ingresos a los reales. Ahora vamos con el caso D, en el cual solo incrementa publicidad Brahma y esto nos tendría que salir invertido, ¿no? Bueno, y aquí en el caso C vemos como si nos sale, como había dicho antes, que nos va a salir invertido, porque en este solo implementa publicidad de Brahma y más no Pilsener.
Y en el caso E, al compararlo con el caso A, vemos que es igual una opción muy idónea, ya que ambos ganan. Ahora lo que vamos a realizar es la tercera condición. Tenemos tres condiciones en la cual vamos a escoger los mejores valores de todos los casos que hemos obtenido. Para esto vamos a utilizar la función y entonces donde sí, vamos a hacer la comparación primero con el caso B y el caso A. Entonces, si los ingresos de Pilsener son mayores a los ingresos nuevamente de Pilsener, pero en el caso A esto es verdadero. Caso contrario, si los ingresos de Brahma son mayores a los ingresos de Brahma en el caso ser verdadero. Bueno, ahora vamos a realizar lo mismo, pero con el caso C y el caso A. Entonces, va a ser verdadero si los ingresos de Pilsener son mayores a los ingresos reales de Pilsener. E igual con Brahma. Entonces en este caso nos sale falso, porque en el caso C tenemos que los ingresos de Brahma no son mayores a los ingresos reales de Brahma en el caso A. Entonces por este motivo nos sale falso. Y aplicamos la misma función para todos, comparando así cada caso, pero con los valores reales. Entonces, aquí ya nos sale que para el primer caso de comparación, y como ya había recalcado anteriormente, que el caso B sí es un caso idóneo a tomarlo en cuenta porque ninguno de los dos pierde, y al igual que el caso E, porque igualmente ninguno de los dos pierde, a diferencia del caso C y el caso B, que aquí uno de los dos va a perder, entonces ahí no se estaría comprobando la teoría del juego. Lo que vamos a hacer ahora es la segunda condición, la cual trata de volver a realizar una comparación entre el caso B con el caso A, el caso C con el caso A, caso B con caso A y caso E con caso A. Entonces, vamos a volver a realizarla con la función sí. Y ahora vamos a comparar la sumatoria para saber cuáles son la sumatoria que tiene mayor valor. Entonces, vamos a comparar la sumatoria del caso B, si es mayor a la sumatoria del caso A, y si es así, nos va a aparecer como un valor verdadero la sumatoria del caso B. Caso contrario, nos va a aparecer una línea o no nos va a aparecer ningún resultado. Bueno, aquí sí nos sale porque la sumatoria del caso B sí es mayor que el caso A. Y vamos a aplicar la misma función para todos los casos, realizando la misma comparación. Ya podemos ver que en esta condición satisfacen todos los casos, porque la sumatoria de todos los casos sí son mayores a la sumatoria
de los ingresos reales. Lo siguiente a realizar es saber cuál es la ganancia máxima. Entonces, para esto vamos a utilizar la función máximo, en la cual vamos a seleccionar todos nuestros valores de las sumatorias y mediante esta fórmula nos dará cuál es la sumatoria máxima, o sea, la mejor utilidad de todos. Y nos sale que es la de 3.610.000, que corresponde al caso E, que ya habíamos dicho que era el más idóneo. Aquí podemos descartar que el caso E era idóneo porque ambos ganaban, pero no ganaban lo suficiente. Entonces aquí sí ganan ambos y los dos. Bueno, ahora aquí tenemos todos nuestros casos y nuestras utilidades. Entonces aquí solo tendríamos que copiar las sumatorias y lo tenemos representado mediante un gráfico donde se llega a la misma conclusión que el caso E es el más idóneo a aplicar en esta teoría de juegos. Gracias.